El tema que hoy vamos a abordar es de sumo interés para cada uno de nosotros. Es un tema muy controversial, crea dilemas en las personas. E incluso hasta se ha llegado a criticar, ¿verdad?, a los pastores, a los predicadores que hablan o que abordan este tema, que sin embargo la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, hace mención. Queremos hacer énfasis en que el diezmo es una parte primordial en nuestras vidas, forma parte de nuestra identidad como cristianos. Y vamos a explicar en esta mañana por qué es necesario que la iglesia conozca sobre esta doctrina del diezmo. Doctrina porque la Biblia lo menciona. Y vuelvo a reiterar, no solo en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo. Amén. La bendición del diezmo. Ese es el título de este estudio. Amén. La bendición del diezmo. Trae como consecuencia bendición el que tú des tu diezmo. A ver, ¿cuántos creen que realmente es de bendición para tu vida, para tu alma, en una relación con Dios, y que trae consecuencias también? Vamos a hacer una pequeña introducción sobre dónde se originó la práctica del diezmo. Para esto primero vamos a leer en Génesis capítulo 14, versículo 20. Dice la palabra del Señor: y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Aleluya. Amén. Voy a volver a leer. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Aleluya. Aquí aparece Abraham sin la H, ¿verdad? Y recorrida nuevamente la A, porque Dios aquí todavía no le había cambiado el nombre. Se seguía llamando Abraham. Después le cambia el nombre a Abraham, ¿verdad? El diezmo no principió con Moisés, como se imaginan algunos. Su origen se halla en la cuna de la raza humana, cuando fue ordenada la división debida del tiempo y del producto de la labor entre los hombres y el dueño de todas las cosas. Dios mismo lo estableció. Hay antecedentes históricos en muchas culturas de la antigüedad, de grandes culturas como la griega, ¿verdad? Abundan referencia y hacen alusión al diezmo. Las lenguas antiguas, como por ejemplo en el latín, el griego, el hebreo, así como en otras
lenguas antiguas. La historia caldea, escrita en ladrillo, abunda en referencia al diezmo. En la época de Sargón, 3800 años antes de Cristo, existió entre los babilonios, chinos y egipcios. El libro chino denominado Liqi hace referencia a la 10ª parte de los gastos en los templos. Entre los egipcios hay varias relaciones en el año 1500 antes de Cristo. En la mitología grecorromana, Heródoto, padre de la historia universal, describe la práctica entre las naciones más primitivas. Hay narraciones de ciertos pueblos que no ofrecían sacrificios, pero no de que no pagaran diezmos. Pruebas bíblicas de la práctica del diezmo. Abraham vivió 500 años antes de Moisés, y cuando regresó de una batalla dio sus diezmos a Melquisedec, representante de Dios. Jacob vivió 3 siglos antes de Moisés. En su camino, antes de llegar ante su tío Labán, parece que entró en arreglos con Dios, y aquí vemos haciendo la Biblia referencia en Génesis capítulo 28, versículos 20 al 22. Vamos a ver qué nos dice esa parte de la Biblia. Génesis 28, versículos 20 y 22 al 22. E hizo Jacob voto, diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿Qué fue lo que ocurrió cuando Jacob hizo, hermanos, este compromiso con el Señor? ¿Qué le trajo como consecuencia cuando él empezó a recibir esas bendiciones? Miren, una de las cosas que son tan importantes en nuestra vida es que cuando nosotros nos comprometemos con Dios y le cumplimos, hermanos, Dios entonces retribuye en bendiciones, multiplicado al doble o incluso el triple. No porque estemos hablando aquí de la doctrina de la prosperidad, no estamos nosotros queriéndonos introducir o inmiscuirnos en ese tema de ninguna manera, pero sí que trae consecuencias el que tú le des a Dios lo que a Él le corresponde, haciendo, hermanos, también un paréntesis en que no es porque Dios necesite tu dinero, y no es porque Dios necesite de tus bienes materiales, porque Dios no requiere en lo absoluto de esas cosas, porque dice la palabra de Dios que Él es el dueño de todas las riquezas. Pero ¿qué es el diezmo en nuestras vidas? Es contribuir y agradecerle a Él por todas las bendiciones que Él ha derramado en nuestras vidas, hermanos. Una tercera prueba se toma de la historia de la iglesia. Tertuliano, el primero de los grandes escritores cristianos, expresa la idea de que la razón por que los sacrificios de Abel fueron aceptables a Dios y los de Caín no, fue que el primero diezmaba y el segundo no lo hacía.
Como conclusión a este pequeño breviario, si la idea de Tertuliano es correcta, entonces son pocos los Abeles el día de hoy. A veces nos cuesta mucho trabajo, ¿verdad? O nos duele el codo de darle a Dios lo que de gracia hemos recibido. Dice el Señor, si recibiste de gracia, dad de gracia. He escuchado muchos mensajes enfocados a este tema tan controversial y que incluso en nuestras vidas como cristianos, cuando nos toca sentarnos en una silla y escuchar al predicador, a veces nos raspa un poco. Porque yo un día me vi sentado así como ustedes, y cuando el predicador hablaba o el pastor abordaba este tema, muchas veces los pensamientos te invaden. ¿Y saben qué cosa era lo que ocurría en mi vida? Es que yo me ponía más o menos a hacer unos cálculos mentales y decía, el pastor tiene una iglesia enorme, hablando en número de gente, que será unos 500 aproximadamente dentro de la iglesia, y esos son pocos en comparación de otras iglesias que son de 4,000, 5,000 miembros. Pero esta iglesia tiene muchas no denominaciones, sino muchas, ¿cómo se le dice? Iglesias hijas que fueron levantadas por obreros, y todas esas iglesias, los pastores que ministran en esas iglesias hijas traen el diezmo al pastor, lo que se conoce como el diezmo de diezmos. Y yo me ponía a decir, pues son más de 1,000 iglesias, y todavía el pastor pide el diezmo, ¿verdad? ¿Cuánto dinero le entra? Yo decía, ¿por qué le voy a dar a él? Pues a mí me hace más falta. Y me guardaba mi dinerito. ¿Qué pasaba? Dios estaba observando esa situación de dureza en mi corazón, porque el diablo inmediatamente te lanza el pensamiento y dice, ¿para qué le vas a dar si él no necesita? Tú necesitas más ese dinero. Mira nada más cuánta gente le da y las iglesias que le traen. ¿Crees tú que él tenga necesidad? Te hace más falta a ti. Y no daba mi diezmo. ¿Qué ocurría? En esa misma semana, o se me perdía todo el dinero que yo traía, o me lo robaban en el camión, y no me quitaban el 10%. El diablo me arrebataba el 100%. Y hay una porción en la Biblia donde dice que si nosotros le somos fieles a Dios, dice que Él, hermanos, quitará al devorador, para que lo que tú te quedas, que es el 90%, se multiplique en tu casa. Eso es fe, eso es confianza. Muchos dicen, no, pues es que yo no doy porque pues yo no gano bien, mi dinero no alcanza.
Y si venimos a pobreza o a vivir en situaciones precarias en las que tu dinero no rinde, es porque estás desobedeciendo a Dios y no le estás dando a Él, porque cuando tú le das a Él, el Señor, hermanos, bendice el 90% de lo que tú te has quedado y te lo multiplica. Vean el ejemplo claro de lo que ocurrió con el profeta Elías y la mujer de Sarepta. Dice la Biblia que cuando Dios lo envió a ese lugar, él iba hambriento y sediento, porque había hambre en toda la tierra, pues no había llovido en 3 años. Quiero que por favor pongan mucha atención, no se distraigan, porque esto es de suma importancia, hermanos. Si nos ponemos a platicar cuando la palabra de Dios se está exponiendo, es una falta de respeto a su palabra y a su presencia. Amén. Por eso yo les pido en nombre del Señor, no está hablando aquí el pastor, está hablando, hermanos, la palabra viva, eficaz. El Espíritu Santo te habla a ti. Cuando yo les estoy hablando de esto, del testimonio que yo les estoy dando, hermanos, de cómo el diablo me ponía trampas en mi vida, era yo un joven, yo no era casado, pero yo sabía que había una responsabilidad en mí, que si mis padres me daban, digamos, en ese entonces, hace más de, ¿qué será?, 30 años, aproximadamente unos 30 años atrás, traía yo 50 pesos en la bolsa, sabía yo perfectamente que tenía que dar 5 pesos de diezmo. Y cuando yo no daba ese diezmo, hermanos, el diablo venía y me arrebataba el cielo. Entonces, ¿qué pasó aquí con Elías? Llega a esta tierra y dice que esta mujer salió a recoger unas leñas para hacer un pequeño fogón en su casa, comer, hacer un pan con la poca harina que le quedaba y el aceite, ¿verdad?, que quedaba en el recipiente, y después hacer un pan, darle a su hijo, comer ella y después morir de hambre. Pero vean aquí la fe de la mujer cuando Elías le dice: dame de comer. Y le dice ella: vive Dios y vive tu alma, que no tengo más en casa, porque he salido a recoger unos cuantos leños para hacer un fuego en mi casa, en el fogón, preparar la poca harina, revolverla con el aceite, meterla en el fuego, preparar un pan, comer mi hijo y yo, y después morir de hambre. Y le dice el profeta Elías: dame a mí primero y no te faltará a ti de comer durante todo el tiempo que dure la sequía sobre la faz de la tierra. Amén. Ahora, hermanos, ¿qué cosa hizo esta mujer? Fue huraña, fue tacaña, fue dura de dar, sino que ella en fe fue, le preparó a él y le dio de comer a él primero. Y, hermanos, dice la palabra de Dios que las tinajas que ella tenía se llenaron de harina, y también los recipientes donde ella guardaba el aceite estaban completamente llenos. Y nunca faltó el pan en su casa, porque ella creyó a la palabra de Dios. Esta es una de las enseñanzas que están escritas allí en las Sagradas Escrituras como ejemplo de que cuando nosotros, hermanos,
confiamos en Dios, Él proveerá. Él no dejará que falte el alimento, el sustento en tu casa, y Él multiplicará tu sueldo para que abunde, para que sea prosperado, para que el pan no se termine en tu alacena y el plato de comida no se sirva vacío en tu mesa. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Vamos a ver, hermanos, lo que nos dice Hebreos capítulo 6, versículos del 1 al 6. Hebreos capítulo 7, perdón. Dice la palabra: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad, pues, cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y no dice la palabra de Dios que nosotros somos hijos de Abraham por la fe. Y si Abraham le dio los diezmos al sacerdote Melquisedec y lo bendijo Dios, y también lo bendijo el sacerdote y fue prosperado, hermanos. ¿A quién debemos dar los diezmos? ¿A quién le damos el diezmo? Cuando tú depositas tu diezmo allí en esa cajita, ¿a quién realmente tú consideras en tu corazón que se lo estás dando? ¿Sí realmente? ¿O crees tú y dices, pues bueno, ya que verdad, pues ahí para el hermano Gabriel, ahí a ver en qué se lo gasta? Si nosotros damos con ese corazón mezquino, hermanos, cuando yo era duro, ¿verdad? Yo no decía, Señor, aquí está mi diezmo. Yo decía, ¿por qué, Señor, le tengo que dar a este hombre que no le hace falta nada y en mi casa hay mucha necesidad? Pues ciertamente había necesidad, porque somos duros de darle a Dios lo que le corresponde. Si el pastor hace con ese dinero y lo malgasta y lo malinvierte, Dios es el que, hermanos, juzgará directamente con él, o lo juzgará por sus buenas o por sus malas acciones. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, tenemos nosotros que tener esa gratitud para con Él, porque cuando tú le pides trabajo al Señor, dices, Señor, si tú me das mi trabajo, si tú me das esa bendición, yo te daré a ti, Señor, e incluso no te daré el 10%, te daré el 50%. Y cuando recibes tu primer salario, dices, como que es mucho dinero. Mejor para la próxima quincena se la doy al Señor, o le voy a apartar el 10%. Vean ustedes que la palabra diezmo viene precisamente de un porcentaje, el diezmar, 10%
de lo que tú ganas, se lo das al Señor. Y vuelvo a reiterar, ¿a Dios le hace falta? ¿Verdad que no? Pero ¿qué es lo que te retribuye a ti cuando tú le cumples a Dios? Dios guardará tu trabajo, Dios guardará tu salario y Dios guardará también a tu familia. Y nunca hará falta en tu mesa. Amén. Gloria al Señor. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios, hermanos, aquí en Hechos, capítulo 4, versículo 37. Aquí habla de un hombre muy generoso. Su nombre era José, pero le pusieron por sobrenombre Bernabé, que significa hijo de consolación. Y dice, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. No porque los apóstoles fueran esos apóstoles de la prosperidad como los de hoy, que solamente vénganse para acá, ¿verdad? Todo para acá y nada para allá. ¿Quién era el que estaba al frente e incluso recibió, hermanos, esa bendición de parte de este hombre? Dice, vendió su heredad y todo el monto, sin escatimar absolutamente nada, lo entregó a los apóstoles, y Pedro estaba ahí presente. Y otro hombre que también vio esa acción o se enteró de esa acción, quiso hacer lo mismo, pero lo quiso hacer para su vanagloria. ¿Cuántos de ustedes muchas veces dan a Dios para su propia vanagloria y trae maldición? ¿Ya han leído los Hechos de los Apóstoles, donde habla precisamente de Ananías y Zafira? No eran dos mujeres. Ananías era un matrimonio. Ananías era el varón y Zafira era su esposa. Pero ellos vendieron también una heredad, y viendo que era mucho dinero, entró el espíritu de mezquindad en ellos y solamente dieron una parte. Creyeron que engañarían a Dios y al Espíritu Santo. Cuando él llevó el dinero, pensó que Pedro lo iba a halagar. Y dice, muy bien, Ananías, tú eres como Bernabé que traes. No, hermanos, incluso el Espíritu Santo ya le había dicho a Pedro lo que este hombre pretendía hacer, y le dijo, sin que antes pronunciara una sola palabra, le dijo, ¿vendiste tu propiedad en tanto? ¿Por qué trae solamente una parte? ¿Acaso quieres tú engañar al Espíritu Santo? ¿Y qué trajo como consecuencia en su vida, hermanos? La muerte irremisible. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, muchas veces vivimos en muerte espiritual a causa de la situación en la que nos duele mucho darle a Dios lo que a Él realmente le corresponde? ¿Por qué debemos dar? Debemos guardar sus mandamientos, porque es un mandamiento, ¿verdad? Debemos guardar este mandamiento, y vamos a ver qué nos dice San Juan, capítulo 14, versículos del 15 al 23. Dice la palabra, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuántos dicen aquí que realmente aman a Dios, hermanos? A ver, nuevamente, pregunto, ¿cuántos aman a Dios? Pero entonces guarda sus mandamientos, obedece su palabra.
Y dice, y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No tan solo está con nosotros, sino que mora dentro de nosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, dice. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. Aleluya. En aquel tiempo vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Aleluya. ¿Hasta qué versículo? 23. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Aleluya. No tan solo, hermanos, Dios ha prometido que si guardamos su palabra, solamente el Espíritu Santo esté con nosotros, sino que aún el Padre y el Hijo y la Divina Trinidad estará con nosotros. Aleluya. Y aún dentro de nosotros. Bendito sea su santo nombre. Entonces, los diezmos son del Señor. Amén. Pero quiero hacer énfasis aquí, hermanos, o más bien un paréntesis. Hace algunos años me gustaba mucho leer los cuadernillos de Chick Publications, y hay uno que me llama mucho la atención, que incluso lo leí siendo niño, donde se ve la historia de un pastor que vive en situaciones precarias porque su membresía no diezma, ¿verdad? Y se ve cómo él trabaja y le busca acá y le lucha, porque él no tiene un trabajo material con el cual pueda sostener a su familia. Y se ve las imágenes de cómo pasa hambre el templo, ¿verdad?, en malas condiciones. Y hay dentro de la congregación gente que verdaderamente puede apoyar para que al pastor no le falte nada. Hay pastores que trabajan al 100% dedicados al ministerio y tienen muchas veces que buscarle la forma de cómo trabajar en lo material para poder solventar las necesidades de su casa. Yo no soy un pastor, hermanos, al 100%. Tengo mi trabajo, gracias a Dios, mi esposa también, y de allí nosotros, ¿verdad?, solventamos nuestras necesidades. Pero hay muchas cosas que hacen falta, ¿verdad? Quisiéramos tener un templo, un lugar que dijéramos, esta realmente es el templo, la iglesia, en donde ya no tendremos que andar de aquí para allá buscando. Pero eso depende también, ¿verdad?, de cómo es que realmente la iglesia contribuye cuando ve las necesidades que hay para con su pastor. El pastor es el que tiene que buscar la forma de cuidar que el jardín, ¿verdad?, esté arreglado, que las sillas estén listas para que cuando ustedes vengan simplemente se sienten. ¿Quién de ustedes dice, voy a llegar temprano porque voy a venir a ayudar al hermano, a su familia, para poder acomodar las sillas y de esta manera contribuir en ese apoyo? Hay muchas formas de cómo ayudar dentro de la iglesia.
Yo no digo que nadie lo esté haciendo, pero son contados con los dedos de la mano, con una sola mano, hermanos. Ustedes se encuentran en este lugar y poco a poco se le han ido haciendo algunas adecuaciones. ¿Se acuerdan que cuando llegamos aquí el muro llegaba hasta aquí nada más y este espacio se estaba desperdiciando? Entonces se buscó la forma de que se pudiera agrandar, y para que no estuviésemos también con estas láminas, se mandó a levantar más alto y se tiró el techo con lámina de asbesto. ¿De dónde ha salido todo eso? Esos climas que están allí, ¿de dónde han salido? De las aportaciones que ustedes están dando. Y de alguna manera se contribuye para que ustedes tengan ciertas comodidades, para que ustedes se sientan más cómodos, más a gusto. Hay hermanos que ni siquiera tienen una silla así como ustedes, se sientan en el suelo o incluso en una piedra, y el techo de su templo es el cielo raso, debajo de un árbol, y glorifican a Dios con tanto amor, con tanto gozo, y no están recriminando absolutamente nada, ni diciéndole a Dios: Señor, mira, nosotros te alabamos, te glorificamos, y mira cómo nos tienes. Al contrario, se humillan, se arrodillan entre las piedras y ponen el rostro en el suelo para agradecerle a Dios por el simple hecho, hermanos, de haberlos amado. Nosotros pudiésemos decir que estamos en la gloria en comparación con otras iglesias. Yo he conocido iglesias e incluso he estado en iglesias, hermanos, en donde no hay paredes, no hay ventanas, no hay corriente eléctrica, la tienen que jalar de una casa vecina con una extensión para poder conectar los aparatos, y el suelo, el piso, no es de cemento, es de tierra y piedras. Y así se arrodilla la gente y le agradecen a Dios. ¿Por qué, hermanos, nosotros somos así, malagradecidos con Él? ¿Por qué permitimos que el diablo lance sus dardos y meta pensamientos mezquinos y diga: el hermano Gabriel se está enriqueciendo con lo que nosotros contribuimos cada domingo? Yo creo, hermanos, que si yo me sostuviera al 100% con los diezmos que ustedes dan, no me alcanza ni siquiera para una semana sustentar las necesidades de mi familia. No porque diga que ustedes no lo hagan, porque yo sé que cada uno de ustedes da conforme Dios les da, pero que nunca entre en tu mente y en tu corazón ese pensamiento maligno de que digas: el hermano Gabriel no tiene necesidad, ¿por qué habríamos de darle más? No es a mí que me lo dan, hermanos, se lo dan a Dios, y Él es el que bendice tu hogar. Si muchas veces pasas por necesidades, muchas veces pasas por situaciones difíciles de una economía muy baja y en tu trabajo no prosperas, es porque estás siendo egoísta, no con tu pastor, sino con Dios. Y muchos se quejan toda la vida y dicen: es que Dios no me da, es que yo le pido y no me da, es que yo siempre oro y le pido. Dios ve tu corazón y dice: si en lo poco eres infiel, en lo mucho yo creo que serías más mezquino todavía. Dios da, hermanos, conforme a tu corazón. Y si Él ve que estando en esa condición vives una vida que está totalmente en desafío con la voluntad de Dios, ¿qué sería de ti si entonces te diera en abundancia? Te perderías eternamente.
Porque dice el Señor en su palabra: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Vean aquí, hermanos, el ejemplo de estos hombres que dieron todo, absolutamente todo, sin ver en qué lo habría de gastar. Cuando Abraham dio, hermanos, no le llevó una canastita de pan, ni le dio 2,000, 3,000 pesos. Fue un botín, el botín de lo que él, hermanos, logró cuando fue a rescatar a su sobrino Lot, que se lo habían llevado cautivo con toda su familia, y Dios lo envió y le dio la victoria y un gran tesoro en abundancia. Aún rescató a los animales de su sobrino y, hermanos, trajo a ganado en abundancia, y de todo lo que él, hermanos, trajo, de que Dios lo había bendecido, el 10% se lo entregó al sacerdote, y el sacerdote lo bendijo. Ahora, acabamos de leer aquí en el libro de los Hebreos, hermanos, que ese sacerdote no tenía descendencia, no tenía genealogía. Entonces, ¿quién creen ustedes que era? Dios mismo. Amén, aleluya. Sacerdote del Altísimo, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿a quién le das tú tu diezmo? Si lo das de corazón, Dios conoce tu corazón y dice: este es un verdadero hijo mío, que guarda mis mandamientos. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos y mis preceptos. Este es un verdadero hijo que obedece mi palabra. Los diezmos, hermanos, son del Señor. Amén. Amén. Levítico 27, versículos 30 al 32. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como el fruto de los árboles de Jehová es. Vean como aquí, hermanos, dice que todas las cosas son de Dios. Es cosa dedicada a Jehová. Amén. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Ustedes saben que los judíos eran pastores, eran ganaderos. Ellos criaban borregos, criaban cabras, criaban vacas, y de todas esas cosas que Dios les daba en abundancia, ellos sabían perfectamente que le debían de dar a Dios el 10%. En el libro de los Proverbios, hermanos, en el capítulo 3, versículos del 9 al 10, nos habla de algo muy importante, donde dice que debemos honrar al Señor de las sustancias que Él nos da. Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia. Vean aquí qué es lo que retribuye. Dice: honra a Jehová con tus bienes, o sea, de lo que Dios mismo te ha dado, y con las primicias de todos tus frutos. Las primicias es darle a Dios lo primero y lo mejor de lo que Dios te da, ¿verdad? Si alguna vez entras a trabajar y recibes tu primer salario, sacas de allí tu primicia, o sea, el primer diezmo que tú le darás a Dios por esa bendición, ¿verdad? Y dice: y serán llenos después, ¿qué trae como consecuencia? Dice una ley que a toda acción corresponde una reacción, ¿verdad? Y esto también se cumple dentro de la ley de Dios. Dice: y serán
llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Bendito sea el Señor. Quiere decir que al tú actuar de buena voluntad y con todo tu corazón, al dar a Dios de lo que Él te ha dado a ti, y lo das de corazón, retribuirá en bendición sobre tu vida y sobre todos tus bienes. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Traed los diezmos, traed todos los diezmos, dice la Escritura. Malaquías capítulo 3, versículos del 8 al 12. Recuerden que Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Capítulo 3, versículos 8 al 12. Dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Y después aquí, hermanos, hace referencia a la situación que muchas veces se vive cuando a Dios no le estamos dando lo que a Él realmente le pertenece. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Tenemos que, hermanos, entender que las consecuencias son graves sobre nuestra vida. No les estoy diciendo algo que simplemente yo me esté imaginando. Eso yo lo viví y lo experimenté en carne propia. Y les he contado mis experiencias amargas, de cómo muchas veces, al pensar de esa manera, hermanos, vinieron consecuencias trágicas a mi vida. Y he ahí la importancia de darle el diezmo a Dios. Lucas 6:38. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Hay que dar, hermanos, cuando tú das tu diezmo al Señor, lo das con un corazón sincero y agradecido, porque Él, en primer lugar, te ha dado una salvación tan grande que ni con todo el dinero que puedas juntar en toda tu vida podrías pagar. Eso es lo que nosotros debemos pensar: qué nos ha dado Dios y qué nosotros le estamos dando a Él. Cuando tú le pediste tu trabajo, el Señor te dio tu trabajo. Cuando tú le pediste tu familia, el Señor te dio tu familia. Cuando tú le pediste tus hijos, el Señor te dio tus hijos. ¿Sí, amén? Sí, amén. Y en su tiempo el Señor también te daría tu salvación. Gloria a Dios. Porque no estás aquí por tu cara bonita, sino por la misericordia. ¿Cómo dice ese canto? Por tu misericordia, oh Dios,
¿No cantábamos ese canto hace un rato? Amén. Porque tu misericordia es para siempre y tu verdad por los siglos de los siglos. Porque no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces es una bendición darle a Él. Sí, amén. Es bendición para tu vida y para tu familia, el cual nunca faltará el plato de comida en tu mesa, ni tu alacena estará vacía. Vamos a ver qué nos dice Proverbios capítulo 11, versículos del 24 al 25. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Quiero que retengas en tu corazón que estas palabras, hermanos, tienen un significado verdaderamente profundo. Voy a volverlo a leer. Hay quienes reparten y les es añadido más, o sea, el que es de un corazón generoso, amén. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza, no tan solo material, sino espiritual también. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado en su tiempo. Porque dice Proverbios capítulo 3, hay tiempo de sembrar y tiempo de cosechar. Aleluya. Y lo que sembramos, eso es lo que cosechamos. Si sembramos en abundancia, también cosecharemos en abundancia. Bendito sea el Señor para siempre. Hay una bienaventuranza. Y vamos a ver lo que nos dice, hermanos, Hechos versículo 20, Hechos capítulo 20, versículo 35. Y aquí vamos a aprender una gran lección. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. No tan solo tú contribuyes con tu responsabilidad para con Dios, sino que cuando el Señor te está, hermanos, rebosando de abundancia en tu casa, porque tú le estás a Él cumpliendo con lo que tú sabes que le debes cumplir, y el Señor está derramando bendición sobre tu vida, y ves a tu hermano en necesidad, contribuyes con Él y le das a Él de lo que Dios te ha dado en abundancia. Amén. Amén. ¿Cuántos de nosotros aquí somos generosos, hermanos, cuando ves la necesidad en el pueblo del Señor? Amén. Gloria a Dios. ¿Alguna vez te has despojado de lo que compraste en tu despensa y tomas por ahí un frasco de mayonesa, un paquete de pan Bimbo, el medio kilo de jamón que compraste, agarras un cuarto de jamón y lo apartas y, hermanos, le formas una despensa para llevarla a esa familia que estás viendo tú que está en necesidad? No dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles que todas las cosas, hermanos, las tenían en común. Ahora, yo no estoy diciendo que tú vayas y vendas tus propiedades y traigas a la iglesia todo tu dinero, hermanos, y digas: hermanos, aquí les traigo todo el producto de esta ganancia para que construyan el templo. Gracias a Dios, si a Dios le tocara el corazón, no lo despreciaríamos, porque necesitamos un lugar en donde, hermanos, tener para alabar a Dios. Y yo he estado orando a Dios, hermanos, que primero Dios, y nos ayuden a orar también, podamos vender el terreno que tenemos, hermanos, allá por donde vive mi cuñado, el hermano de mi esposa. Tenemos un terreno allá, y he propuesto en mi corazón, y no lo digo por jactancia, no lo digo por vanagloria, pero el Señor ha tocado nuestro corazón y hemos dicho:
que ya no queremos andar de aquí para allá, hermanos, peregrinando, sino que si el Señor nos permite vender aquel terreno, compraremos con ese dinero aquí y podamos, si primero Dios, mi cuñada, hermanos, nos concede comprar este terreno, ¿verdad? Y poder aquí ya construir un templo. Amén. Gloria, gloria a Dios. Pero, hermanos, estamos orando a Dios para que ese terreno se venda. Y solamente Dios sabe por qué no se ha podido vender. Porque la gente llama y a veces quieren que les regale uno las cosas. Pero ayúdenos a orar, hermanos, para que primero Dios, el terreno que tenemos se pueda vender y podamos comprar aquí y, hermanos, podamos construir. Si es que mi cuñada, ¿verdad?, tuviera bien vendernos este lugar para, pues, ya establecernos de una manera definitiva en este lugar. ¿Sí estamos entendiendo la palabra, hermanos? Aleluya. También debe ser una prueba de amor o de nuestro amor. Mateo capítulo 6, versículos 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Hay una promesa, hermanos, que Dios ha declarado a su pueblo, que cuando nosotros contribuimos con nuestro diezmo, hermanos, las recompensas más gloriosas están allá en el reino de los cielos. Porque Dios está mirando y Él conoce nuestros pensamientos y los deseos de nuestro corazón. Muchas veces queremos retener más para construir acá y allá. Yo no digo que no. O sea, mientras estemos en esta tierra, hermano, si tienes deseos de comprar un terreno, ¿verdad?, y construir, pero muchas veces entra esa cuestión de la avaricia. Entre más tienes, más quieres, y no te conformas con lo que Dios te ha dado. No estoy diciendo que el cristiano viva en la miseria, que el cristiano viva en la zozobra, tronándose los dedos, que será el día de mañana. No, hermanos, Dios no nos ha llamado a vivir en esas condiciones de vida, porque no dice Él, pues, entonces, que somos sus hijos, y dice, y todo lo que pidieres al Padre, Él os lo dará. Pero que le pedimos, le pides, Señor, si compro este boleto de la lotería, concédeme sacarme el premio mayor, y entonces así te daré a ti el diezmo, incluso te construiré un templo. ¿Cuántos han pensado así, hermanos? Sí, o sea, mientras estamos aquí en la tierra, tenemos que trabajar, y el Señor te bendice y tienes la oportunidad de comprar propiedades, hermanos. No digo que esté mal, pero dice el Señor, no pongas tu corazón en las riquezas, porque donde estuviere tu tesoro, también allí se arraiga tu corazón. Que solamente eso lo tengas como algo secundario, pero que a Dios, hermano, lo pongas a Él en primer lugar. Y que cuando Dios te ha dado una abundancia, hermanos, miren, allá en Coatzacoalcos se veía verdaderamente el poder de Dios. Incluso cuando llegamos aquí a esta ciudad de Puebla, hace ya, hermanos, un poco más de 40 años, cuando llegamos a esta ciudad de Puebla. Pero allá, hermanos, habían hermanos que se soltaban en dar, porque Dios, entre ellos más daban, Dios más los bendecía. Una hermana viuda fue la que donó el terreno para el templo, y ¿cómo se llama?, de lo que ellos contribuían, las hermanas trabajaban ¿cómo le dicen? El talento, y iban guardando el dinero, y con eso se juntó para construir el templo.
Ojalá aquí se pudiese hacer, ¿verdad?, una tesorería en la que un dinero especial se vaya destinando para irlo guardando, para que cuando ya se tenga una cantidad, ¿verdad?, se pueda, hermanos, entonces destinar para las necesidades que hay aquí, en este lugar. ¿Cuánto se debe dar? Ya lo hemos dicho antes. Si tú, pongamos un ejemplo, si tú ganas 1,000 pesos, ¿cuánto le debes dar al Señor? 100, ¿verdad? Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Si estas eran promesas para Israel, ¿ustedes creen que Dios no puede hacer lo mismo con su pueblo en este tiempo? Cristo mismo lo recomienda, Mateo 23, versículo 23. Y vean cómo le hablaba a Jesús a los fariseos. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Que no entre el orgullo, la vanidad, la vanagloria, la jactancia, sino que realmente lo que tú estés dando, lo hagas verdaderamente de corazón. ¿Qué cosa era, hermanos, lo que Jesús les recriminaba a estos hombres que se sentían muy inflados, que se sentían muy importantes, que agarraban y dejaban caer las monedas de oro desde cierta distancia para que cayeran y hicieran suficiente ruido para que todo el mundo volteara a ver y dijeran: ah, estos sí verdaderamente le dan a Dios? ¿Qué ocurrió cuando en una ocasión Jesús observaba, verdad, cómo esos fariseos hipócritas depositaban sus monedas? Y había una mujer verdaderamente pobre que dice que solamente tenía 2 blancas y era como 2 centavos en este tiempo, y dice, y era todo su sustento, y los depositó en el alfolí. ¿Qué cosa dijo Jesús? Pobre mujer, no tiene, y ella dio solamente 2 centavitos. ¿Qué cosa le dijo, hermanos? ¿Han leído eso? Les dijo: en verdad os digo que esta mujer dio más que aquellos, porque esta lo dio de corazón y dio todo lo que tenía, y esto solamente dan de lo que les sobra. Buscan la monedita, ¿verdad? 10 pesos. ¿No tendría por aquí una de a 5? Créanme, hermanos, ¿saben por qué se los digo? Porque eso yo lo hice. Estoy sincerando con ustedes. Eso a mí me pasó, hermanos. Yo era tan duro para darle a Dios, y por eso Dios no me bendecía. Un día escuché a un predicador hablar sobre el diezmo, y todas las pedradas me cayeron a mí, hermanos, que quedé apedreado como Esteban. Ahí quedé todo ahí. Pero me humillé delante del Señor y le dije: Señor, entiendo ahora tu palabra. Aleluya, Dios. Amén. No le des a Dios las obras, hermanos. Y
Si alguna vez Dios te bendice, si quieres hacer algo para la obra de Dios, no lo hagas para que todo el mundo se entere y diga, ay, no, sí, la verdad. No, pues sí, la verdad, pues, sí dio muy buen apoyo económico. Dice la palabra de Dios que no se entere tu mano izquierda lo que haga tu mano derecha. O sea, que no entre en nosotros la vanagloria, la jactancia. Si alguna vez quieres apoyar a tu hermano, simplemente acércate con él y extiéndele la mano y dale a él lo que Dios te hizo sentir en tu corazón. Darle a aquel que tú sabes que tiene necesidad. Amén. Y estamos terminando ya, hermanos. ¿Cuánto debemos dar? Bueno, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 16, versículo 2. Y con esto concluimos. 1 Corintios capítulo 16. Amén. Versículo 2. Dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Muchas veces, ¿verdad? Hay hermanos que cobran semanal y hay hermanos que cobran su quincena, pero cobran quincenalmente. Cuando Dios, hermanos, te da en abundancia, tú contribuyes. Hace un tiempo que me metí a trabajar en el Uber, yo le dije, Señor, de lo que yo gane de ahí, porque yo quería ganar un extra de mi trabajo, ¿verdad? Como a veces entra la cuestión esa de la avaricia, ¿no? Y dije, Señor, pues voy a trabajar en el Uber, y me metí. Bueno, me pasaron cada cosa que solamente estoy aquí por la misericordia de Dios, porque muchas veces, hermanos, estuve a punto de sufrir accidentes de muerte y Dios me guardó. Pero yo le dije al Señor, Señor, de lo que tú me des de aquí yo voy a sacar para el 10%, el diezmo. Y sí, ciertamente de lo que yo ganaba, apartaba de allí y dije, ¿a quién? O sea, ahora, ¿a quién se lo doy? Digo, ¿a otro pastor? Y Dios puso en mi corazón ir, hermanos, con esos niños que les llaman ¿cómo se llama? Ejército de Salvación, que es una organización cristiana a nivel mundial. Esos niños que cada fin de año, ¿verdad?, se paran en los centros comerciales y cantan allí, incluso hasta llevan una Biblia y hablan a la gente de la palabra de Dios. Compramos una despensa con ese dinero que incluso mi hijo también había trabajado y él, ¿cómo se llama? Cobraba sus centavos del Uber y yo también, y lo íbamos guardando allí. Bueno, dijimos, bueno, pues vamos a comprar una despensa para los niños del Ejército de Salvación. Investigamos en dónde está su organización, compramos esa despensa y se las llevamos allí, hermanos. Gloria a Dios. Ahora, Aleluya. no van a decir, ay, pues el hermano Gaby, ¿verdad? Es muy buena persona. No, hermanos, no estoy diciendo esto para que ustedes me alaben, para que digan, no, pues el hermano sí nos está poniéndole. Es simplemente, hermanos, un ejemplo que yo les estoy poniendo, ¿verdad? De que cuando Dios pone en nuestro corazón a ayudar a la gente que tiene necesidad, ¿verdad?, hagámoslo de corazón. Si alguna vez aquí en este lugar tú ves la necesidad de uno de tus hermanos o te enteras de que uno de tus hermanos está pasando por necesidad, nunca endurezcas tu corazón, porque quizá Dios te lo ha puesto en tu camino para de la abundancia que Él te ha dado, también le compartas a Él. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Conclusión.
¿quiénes son los que deben dar sus diezmos? ¿Quiénes, hermanos? Ok, ¿verdad? Pero estoy hablando en sentido espiritual aquí. Los que hemos creído, ¿verdad? En el Evangelio. ¿Quiénes son los que deben dar sus diezmos? Bueno, vamos a 2 de Corintios, capítulo 9, versículos 6 y 7 y concluimos. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Y dice el versículo 8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Aleluya. Ahora, quiero que pongan atención a este video y con esto concluimos. El diezmo se conoce en la Biblia como entregarle a Dios el 10% de todas nuestras ganancias. De ahí proviene la palabra diezmo, de 10. Esta práctica comenzó en el Antiguo Testamento por primera vez y fue practicada por los judíos por generaciones. Pero muchos tienen dudas con respecto a si debemos diezmar todavía hoy en el tiempo de la gracia. De hecho, se cree que el 58% de los cristianos no diezman o tienen dudas al respecto. Es por esto que hoy te quiero dar 3 razones por las cuales el diezmo sigue vigente hoy en día. Te aseguro que saldrá bendecido después de este video. Bienvenido a ¿Qué dice la Biblia? Primeramente, muchos dicen que el diezmo es el tiempo de la ley y que ahora estamos en la gracia. Pero tengo noticias para ti. La ley fue dada por Dios a Israel a través de Moisés, obviamente. Y antes de Moisés ya habían hombres de Dios que diezmaban. Por ejemplo, Abraham diezmó a Melquisedec de todo lo que había ganado en el botín cuando rescató a su familia. También su nieto Jacob prometió darle a Dios el 10% de todo lo que ganase. Romanos 4:12 dice que nosotros, los gentiles, debemos seguir las pisadas de fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de la circuncisión. De manera que el diezmo fue antes de la ley. Así que no es una práctica únicamente para los judíos ortodoxos. En segundo lugar, en ninguna parte del Nuevo Testamento aparece un solo versículo que derogue o elimine esta práctica de diezmar. Más bien, Jesús enfatizó la importancia de seguir haciéndolo. Por ejemplo, Él criticó a algunos que diezmaban, pero que habían olvidado la justicia, la misericordia y la fe. De esta manera les criticó que lo más importante eran estas cosas, pero luego no descalificó la importancia del diezmo, sino que les dijo, esto era necesario hacer sin dejar de hacerlo. O sea, que era necesario el diezmo, pero que no podían dejar de hacer las otras cosas importantes. Y por último, el principio por el cual se estableció la práctica de diezmar fue para el sostenimiento de sacerdotes y levitas, o sea, de los ministros del tabernáculo o el templo. Jesús dijo en Lucas 10:7 que el obrero es digno de su salario, y todavía hoy en día está vigente el llamado de Dios a sus siervos en trabajar a tiempo completo en la obra. En 1 Corintios capítulo 9, Pablo les escribe a los corintios y les dice que cuando él estuvo con ellos, él tuvo que trabajar, digamos, secularmente, porque ellos eran niños espirituales. Pero ahora les escribe y les recalca continuamente que el obrero debe vivir del Evangelio y no debería trabajar fuera de él necesariamente. En el versículo 6 él pregunta, ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? O sea que si solamente él y Bernabé estaban excluidos del beneficio de no trabajar secularmente, dando a entender que vivir del ministerio es un derecho que tienen los siervos de Dios. Luego en el versículo 11 dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Y termina el versículo 14 diciendo, los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio.
Un pastor puede trabajar fuera del ministerio si él desea, pero el resultado nunca será totalmente igual a si él trabajara a tiempo completo en la obra del Señor. Además, en muchos países, por ejemplo, los templos se rentan y conllevan un gasto enorme. ¿De qué manera se va a pagar un edificio, comprar instrumentos musicales, comprar sillas y lograr grandes cosas para Dios si la iglesia no diezma? El diezmo fue establecido por Dios y está vigente todavía hoy. Está claro que diezmar es una obra de fe, pues es apartar el 10% de tu dinero, de tu matemática, para dárselo a Dios. Pero te digo algo, la única vez en la Biblia en que Dios nos dice que le probemos está en Malaquías 3:10, donde Él dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Me despido con estas palabras: el que ama, da y entrega. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Si amas a Dios, amas a su iglesia y a la congregación en la cual asistes, sé un dador, porque el que ama, da y entrega. Dios no necesita tu dinero, tú necesitas el beneficio de obedecer. Dios te bendiga. Miremos nuestro rostro, hermanos, pongámonos de pie en esta tarde y démosle gracias a Dios por esta bendición tan grande. Gracias a Dios por su palabra, y deseo de todo corazón, hermanos, que podamos engrandecer el nombre de nuestro Dios, ¿verdad? Y darle a Él solamente la gloria y la honra. Agradécele. Yo te pido en esta hora que le digas: Señor, te doy gracias porque tú me has dado tanto y yo te he dado tan poco, Señor. Incluso hasta en tu vida espiritual, ¿qué le has dado a Dios? ¿Cuánto tiempo le dedicas a Dios para buscar su rostro, para buscar su presencia, para estar en comunión con Él, para dedicar tiempo especial en oración y decirle: Señor, yo me he propuesto dedicar un tiempo especial de tales horas a tales horas, Señor, en buscar tu rostro, en ver tu palabra, e incluso en pedir por aquellos que están necesitados espiritualmente, por mi familia, por aquellos que no te conocen, por aquellos que están perdidos, Señor. Que, Dios mío, el ministerio en la iglesia pueda crecer, que el ministerio en la iglesia pueda, Dios mío, multiplicar bendición sobre tu pueblo, bendito Dios. Que podamos, Señor, contribuir de una u otra forma en, Señor, hacer que esta iglesia crezca, no tan solo materialmente, sino espiritualmente, Dios eterno. Bendice, Señor, a mis hermanos. Yo te doy gracias por el trabajo de cada uno de ellos. Y si alguno no tiene trabajo, Señor, suple esa necesidad, Dios mío. Tú sabes cuáles son las necesidades de tu pueblo. Suple, Señor, en cada uno, Dios mío. Dios Todopoderoso, tú eres el proveedor, tú eres el dador de toda buena dádiva, de todo don perfecto, de toda bendición del Padre, de las luces que desciende de lo alto, Señor, Dios de la gloria. Oh Dios, gracias, Señor. Bendito sea tu santo nombre, por siempre y para siempre. Aleluya. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Dios. Amén y amén. Aleluya.